Gracias al Señor, hermanos, por esta nueva oportunidad de estar juntos, todos en comunión con el Señor, con los unos con los otros. Y en la misericordia del Señor vamos a estar compartiendo la palabra. Eh, Vamos entonces primeramente a orar al Señor para pedir que Él guíe este momento, nos guarde nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros corazones para escuchar de Él y para aprender de Él. Amén. Señor nuestro, te damos muchas gracias hoy por estar delante de ti nuevamente. Sabemos que tú eres el que nos convoca, el que nos ha invitado a estar en comunión los unos con los otros y contigo. Hoy día, Señor, queremos sujetar todas las cosas a tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu el que gobierne este momento, el que nos convenza a nosotros de lo que tu palabra quiere decirnos hoy. Guárdanos, Señor, en nuestros oídos, en nuestra mente. Oh, Señor, que no hayan cosas, Señor, que puedan distraernos de la atención que debemos tener hacia ti. Guarda tu palabra, Señor, y guárdanos a nosotros. Muchas gracias, Señor, y muchas gracias, Padre, te damos esto, te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Eh, y hermanos, hoy día vamos a considerar la palabra del Señor. En- Vamos a, a leer un poco de algunos personajes de la Biblia. Primero quiero comenzar hablando un poco de los profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento, bueno, más aún incluso en el libro de los Reyes, en el libro de Crónicas, más todavía en el libro de Reyes, eh, fueron los que estaban encargados, hermanos, de, de corregir al pueblo, ¿sí? Pero de que el pueblo y el rey también tuviera la mirada puesta en el Señor, de llevar esa guía, ese camino hacia el Señor. Muchas veces sabemos que el pueblo de Israel se desvió la mirada del Señor, se olvidó completamente, muchas generaciones, generaciones enteras ni siquiera supieron del Señor en ese tiempo, pero el Señor levantaba de ahí hombres que Él escogía para encaminar nuevamente al Señor y por lo menos para advertir y para exhortar al pueblo. Y dentro de ellos, estos hombres estaban siempre en la presencia del Señor, o sea, el Señor hablaba directamente con ellos. Y dentro del libro de Reyes, los más destacados, o sea, los más destacados son Elías y Eliseo. Y sobre ellos o sea, alrededor de ellos, hay varios pasajes de la Biblia que son muy preciosos, en cómo el Señor pudo trabajar en la vida de ellos y también en la vida del pueblo a través de ellos. Y eran hombres que estaban en la presencia del Señor. Hay una frase que dice Elías y que también la repite Eliseo, que es, bueno, si nosotros la leemos en la versión Reina Valera 1960, vamos a escuchar que dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa era una forma de asegurar algo, como el Señor sabe que estoy en su presencia y esto va a acontecer. Y luego, por ejemplo, hacían alguna afirmación o daban alguna profecía. En 4 veces se dijo esta frase, 2 veces la dijo Elías y 2 veces la dijo Eliseo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y esto nos recuerda cómo debe ser nuestra vida delante de Él. Debe ser una vida delante del Señor, en que nosotros estamos convencidos que estamos delante del Señor y como consecuencia de eso vivimos una vida acorde a lo que el Señor ha dispuesto para nosotros en su palabra y también que el Espíritu Santo a nosotros nos guía a hacer, a actuar, a decir. Sin embargo, hay momentos en que nosotros olvidamos esa presencia del Señor en nuestra vida. Olvidamos que el Señor está cerca, olvidamos que el Señor nos visitó, el Señor se acercó a nosotros, como dice los evangelios que bueno, el evangelio de Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este Verbo que se hizo carne
que era toda la divinidad de Dios que estuvo en la tierra, todo era Dios mismo caminando sobre nosotros, o sea, junto a nosotros en este mundo, nos visitó y hizo su morada en nosotros y luego Él ascendió a los cielos y nos dejó su Espíritu Santo. No nos dejó huérfanos, ¿cierto? Como dice su palabra, que el Señor no nos dejó huérfanos, sino que dejó el Espíritu Santo en su iglesia. Y así fue cuando en aquella ocasión, cuando estaban los 120 ahí en los aposentos altos y estaban orando unánimes, ellos recibieron el Espíritu Santo en el libro de Hechos. Y, y así el Señor nunca nos ha dejado solos. De hecho, antes de partir hacia los cielos, el Señor dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de la tierra, ¿cierto? En Mateo capítulo 28. Voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Pero sin embargo, nosotros muchas veces actuamos como si eso no fuera así, como si eso no fuera una realidad entre nosotros, como si el Señor no estuviera cerca, el Señor no nos estuviera viendo, como si la presencia del Señor no estuviera con nosotros. Y meditaba en esto y en acerca de estos profetas, Elías y Eliseo, que estaban en la presencia del Señor. Y dentro de ese meditar, vino a mí la palabra de Naamán el sirio, pero no de la forma que se comparte siempre, porque me gustaría poner el foco en otra cosa que no se comparte siempre respecto de esa historia. Ustedes conocen la historia de Naamán el sirio, aquel general del ejército de Siria, que era un hombre muy importante, que tenía lepra bajo su armadura y quería ser sano, y le dijeron que fuera a ver al profeta Eliseo, que él podía sanarlo. Y bueno, fue a la presencia del profeta Eliseo y lo recibió su siervo, y ni siquiera pudo ver a Eliseo, y como que no se sintió respetado en ese sentido porque quería ver al profeta. Después el profeta le mandó a que se bañara 7 veces en el río Jordán, y él dijo, pucha, pero allá en Siria tenemos ríos mucho más bonitos que el Jordán. El Jordán es como un río lodoso, es un río que no es deseable para bañarse. Yo voy a querer ir a bañarme al río Jordán? Bueno, después de tantos esos titubeos, finalmente accedió, obedeció al profeta, lo que decía el profeta, y le hizo caso, y finalmente se fue sano de su lepra. Pero después de eso hay una escena bien característica, que está en el libro de Segunda de Reyes capítulo 5. Vamos a ir ahí, Segunda de Reyes capítulo 5. Si lo siguen, vamos a ver el verso 14, que es cuando Naamán el sirio ya va y se baña en el río Jordán. Y dice así. Vamos a leer hasta el final. Dice así. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de su siervo. Fíjense en esta parte. Verso 16. Mas él dijo, refiriéndose a Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. O sea, llevó un poco de tierra a su tierra, valga la redundancia. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. O sea, él dijo que iba a servir al Señor, pero igual iba a entrar al templo del dios Rimón, y se iba a arrodillar ante él, pero dijo, esto va a ser un acto como de apariencia nada más, porque en verdad yo voy a servir al Señor. Bueno, eso es una nota al margen.
Y él le dijo, ve en paz. Y se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Y entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Que la historia es súper, bueno, es una parte como que no se ve siempre cuando leemos la historia de Naamán en Sirio, pero no es menos importante. Cuando a veces leemos la historia de Naamán en Sirio, iríamos hasta ahí, hasta el verso 14 y queda todo muy bien y gracias al Señor. Pero luego tenemos esta historia del siervo de Eliseo, Giezi. Vemos como la ambición se apodera de él y en secretamente espera que se vaya un poco ahí eh, Naamán, que recorre un poco de camino y luego se fue corriendo tras de él porque él quería tomar de lo que le habían ofrecido a Eliseo, porque como ustedes pudieron escuchar, Naamán había llevado cosas para dar a Eliseo como regalo por si es que lo sanaba. Y él ya estaba preparado en cuanto a eso. Llevaba plata, llevaba seguramente esos vestidos, llevaba cosas valiosas para la gente de aquel tiempo. Y Eliseo obviamente no quiso nada de eso. No necesitaba nada de eso, no eran esas las cosas que lo motivaban a actuar de parte del Señor. Porque él estaba en la presencia del Señor y conocía al Señor. Pero Giezi, al ver esas cosas y ver cómo había rechazado Eliseo aquellos tesoros, me imagino yo que se le abrieron los ojos así, diciendo, ¿cómo vamos a desperdiciar esto que se nos ofreció en bandeja de plata y nosotros no estamos pasando de largo? Así que secretamente planeó esto y se dijo a sí mismo que no iba a dejar pasar esta oportunidad. Así que, como ustedes pudieron escuchar, llegó con un cuento delante de Naamán, pues y le dijo, bueno, sabes que llegaron dos profetas, por favor, danos algo para ellos, no para mí, sino para ellos. Y, y como estabas muy agradecido Naamán, le dio más de lo que le había pedido todavía. Y se fue y escondió estas cosas en un lugar secreto y luego se fue donde Naamán, o sea, perdón, donde Eliseo. Y Eliseo le dijo que, que él conocía lo que había hecho porque el Espíritu del Señor estaba con él. Y finalmente la lepra que había sido sanada por un lado, por otro lado, fue pegada a este hombre Giezi, el siervo. Y me hacía esto pensar delante del Señor, que nuestra actitud muchas veces es como esa, como la de Giezi, en cuanto a que eh, nosotros actuamos como a espaldas de lo que el Señor ha hecho en nosotros.
a espaldas de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y de los milagros que hemos visto. Y, y queremos todavía anhelar un poco de lo que el mundo tiene para ofrecernos, nuestra carne o los deleites que que el mundo tiene para nosotros. Y muchas veces estas cosas las hacemos como que si Dios no existiera. Y saben, hermanos, que Giesi había ya presenciado milagros de que el Señor había hecho a través de Eliseo. Había, si ustedes leen el capítulo 4, van a ver aquí, hay milagros que el Señor hizo por mano de Eliseo y donde Giesi también estuvo presente. Estuvo viendo eso y fue testigo. Pero, y así como nosotros, como muchas veces somos testigos de los portentos del Señor, de las obras que hace el Señor con nuestras vidas, otras veces nos olvidamos y en nuestra ambición o deseo por las cosas del mundo podemos ir tras el mundo, corriendo, como escondidos, pero finalmente esas cosas tienen consecuencias delante del Señor. Hoy día, en la misericordia del Señor, tenemos un abogado que está por nosotros, hermano, que está por nosotros, que está rogando al Padre por nosotros. Como recuerdan ustedes, que, bueno, como compartía el hermano Eduardo Gross hace algún tiempo de la oración de Juan, el capítulo 17, o sea, perdón, de la oración del Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, ¿recuerdan? Que él oraba por los apóstoles y oraba por los que iban a creer a causa de la palabra de los apóstoles. El Señor así hoy día está orando, está intercediendo por nosotros delante del Padre. Y el Señor nos toma si es que nosotros tenemos esa actitud y nos va a perdonar si nosotros nos arrepentimos delante de Él. Pero nuestro corazón debe ser como el de Elías y Eliseo, que tiene que decir, en- eh, vive el Señor en cuanto y en su presencia yo estoy. Yo estoy en la presencia del Señor. Vivo en la presencia del Señor. Cada mañana me levanto y debo pensar esto. Yo estoy en la presencia del Señor. Vivimos en la presencia del Señor. El Señor está cerca nuestro. El Señor está en medio nuestro. Siempre está con nosotros. Otra, y así pensaba en otros pasajes de la Escritura. Ustedes recordarán el pasaje de Éxodo capítulo 32, aquel becerro de oro. Ustedes recordarán que Moisés subió al monte y tuvo un momento pero glorioso con el Señor, donde le fueron entregadas las tablas de la ley. Y tuvo un momento glorioso con el Señor, pero también fue bastante largo, fue extenso. Y el pueblo se aburrió de esperar, y en la desesperación de esa larga espera, dijeron a Aarón, dijeron, eh, sabes que el Moisés se está demorando harto y no sabemos, quizás le pasó algo, así que mejor nosotros hagamos un becerro, hagamos un becerro de oro y, y tomémoslo para que a ver qué tenemos que hacer ahora, para saber, porque ellos querían tener dirección. Ellos necesitaban dirección, pero su dirección se había ido al monte y ellos no sabían qué hacer y estaban medio desesperados. Y dijeron, ya entonces como no tenemos dirección, mejor hagámonos un Dios nosotros y a ver qué nos dice. Y ustedes, bueno, conocerá la historia que cuando Moisés bajaba del monte, después de esa gran experiencia junto al Señor, y vio todo eso, obviamente se enfureció y recibió palabra del Señor diciendo que el Señor podía barrer con todo ese pueblo. Y él intercedió delante del Señor por el pueblo, Moisés. Y finalmente vamos a ver un par de versos en Éxodo capítulo 32. Vamos a ver los versos 27, no me equivoco, y 28. Estaba enojado Moisés
por lo que había pasado incluso ahí en la presencia del mismo Aarón. Y dice el verso 27, dice, vamos a leer hasta el 29. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Vemos que una consecuencia terrible eh, para el pueblo que había hecho ese becerro, que se había puesto de parte del becerro. Así entonces Dios dijo que los que estaban de parte de él hicieran esa cosa terrible que fue como matar a los que no estaban de parte de él. Pero así hubo una consagración del Señor en medio del pueblo de Israel. Así el Señor usó esa terrible situación para consagrar al pueblo de Israel. Eh, y pensaba en esto también, que como les decía antes, eh, que hay consecuencias para cuando hay este tipo de conductas entre nosotros. Me refiero a dejar de ver al Señor y tratar de ser dirigido por otra cosa que no es del Señor. Cuando eso pasa, eh, no pasa sin consecuencias. Y las consecuencias son esas, que si nosotros queremos nuevamente ser consagrados al Señor, esas cosas tienen que morir. Esas cosas tienen que ser sacadas de cuajo. Tienen que, tienen que morir, finalmente. Así como pasó aquí, en esta terrible situación, donde 3000 hombres cayeron, eh, así el Señor debe también en nuestros corazones transformar esas cosas que, que no esperan en Él, que no esperan en Él, que no ponen su confianza en Él. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Toda nuestra ansiedad, toda nuestra confianza, em, las decisiones que tomemos tienen que estar fundadas en la fe del Hijo de Dios. Y también me acordaba de Ananías y Zafira. Ustedes recuerdan esa historia, ¿cierto? Está en Hechos capítulo 5. Vamos a leerla porque esa es cortita, así que podemos leerla entera. Vamos a leer del verso 1 al 11. No piense hoy día que estamos trágicos porque estamos escuchando como puras tragedias desde la palabra, pero son exhortaciones del Señor para nosotros. Dice así, verso 5, capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Este verso me acuerda mucho al profeta Eliseo, la respuesta que le da a su siervo Giese. El 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron, sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar el Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta
los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, esta historia siempre nos da algo así en las entrañas. Eh, ¿Cómo pudo pasar algo tan terrible ahí en la iglesia, en, en Jerusalén, ahí en donde estaban los apóstoles mismos? Pero era algo que el Señor dispuso en ese momento, que era que todos, lo estaba pasando ahí, y no es algo que pase en todas las iglesias en que se muestran ahí en el libro de Hechos, es que vendían sus heredades, las personas, y después el dinero que tenían lo pasaban a los apóstoles. Algunos dicen que como que solamente se quedaban con su casa y si tenían otra casa la vendían porque no necesitaban, en verdad. Bueno, sí, algunos estudiosos dicen eso. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Que este matrimonio, queriendo quedar de piadosos, queriendo aparentar piedad, apariencia de piedad, quiso hacer lo mismo que estaban haciendo los demás, pero con el detalle de que no era verdad. No era así lo que no estaban haciendo en verdad lo que el Señor había mandado. ¿Y qué pasó al final? Muerte sobre ellos dos. Y eso es que el Señor nos da ahí, nos da una lección nuevamente, de que eh, nada que hacemos a espaldas de Él se queda sin consecuencias. Nada de lo que hacemos escondidos de la presencia del Señor queda sin consecuencias. Siempre es necesario que nos arrepintemos de esas cosas, nos arrepintamos, para que el Señor limpie nuestro templo y también limpie la iglesia. Es necesario que el Señor eh, nos pueda limpiar de esa forma. Como dice también, ustedes recordarán, en el libro de Mateo, capítulo 18, voy a buscarlo. Mateo, capítulo 18, hay un pasaje muy conocido eh, que está del 6 al 9 y dice así, lo voy a leer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase en cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Aquí se nos dice, hermanos, que no que literalmente nos cortemos los brazos o las piernas o saquemos los ojos, sino que seamos, como una vez recuerdo que el hermano Rodrigo Barca nos compartió en una reunión de jóvenes hace mucho tiempo, que decíamos y nos compartía este pasaje y decía que fuéramos radicales en cuanto a sacar de nuestra vida esas cosas que de verdad nos están alejando del Señor o nosotros estamos haciendo a espaldas del Señor. Que fuéramos radicales en sacar esas cosas de nuestra vida. Si hay algo que nos está desviando la atención como mínimamente, entonces lo desechemos. Saquemos cualquier distracción que nos esté recordando esas cosas. No saquemos esta y hablaba en términos prácticos, por ejemplo, no sé, si hay algo en nuestra casa que sea el celular o computadora, entonces dejémoslo lejos esas cosas que nos hacen caer delante del Señor. Saquémoslas de nuestras vidas. Y nos hablaba de eso de ser radicales, o por ejemplo, no obedecer al Señor en ciertas cosas, como no ir a lugares que donde nosotros sabemos que nos va a pasar algo, no ir a lugares que sabemos, o no juntarnos a ir lugares con personas que sabemos que nos van a hacer caer en alguna tal situación, que seamos radicales en ese sentido. Decir sí y no, cuando el Espíritu Santo nos diga que debemos hacerlo.
Eh, entonces, como Giesi, el siervo del Señor, o sea, el siervo de Eliseo, eh, él fue castigado por el Señor y se le pegó la lepra de Naamán. eh, las personas que hicieron el becerro de oro fueron muertas, y Ananías y Zafira también fueron muertos. Tenemos que saber ahí que la voluntad del Señor y el propósito del Señor con nosotros es clarísimo, acerca de qué debemos nosotros hacer acerca de las cosas que no agradan al Señor, que podemos hacer escondidos, o que nosotros a veces nos aburrimos y hacemos otras cosas que pensamos que pueden convenirnos. Eh, ¿Por qué? Porque el Señor, podemos pensar que el Señor está tardando en venir. Y si lo vemos desde el punto de vista humano, sí que está tardando porque ya han pasado 2000 años. Y no hay nadie que pueda esperar 2000 años, ¿cierto?, en este cuerpo mortal. Eh, pero si aún el Señor tarda, tenemos el espíritu, su espíritu para perseverar. Tenemos su espíritu para mantenernos en pie, para mantenernos firmes delante de Él. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, tenemos una porción de exhortación de parte del apóstol. Vamos a leer del verso 9 al 14, hablando con respecto a la venida del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida de Dios, del día de Dios, perdón, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en Él. Por Él, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Eh, Hermanos, tenemos que tener esta certeza en nuestra vida, que todo este mundo va a pasar. Todas las cosas que nosotros podemos desear de este mundo van a pasar. Todas las riquezas, toda la fama, todos los logros que nosotros hoy día consideramos como deseables a los ojos van a pasar. Incluso la naturaleza va a pasar. Pero el Señor tiene cielos nuevos y tierra nueva para los que en Él perseveran. Hermano, entonces no quiero que esta palabra sea una palabra de, de cosas trágicas, sino una palabra de aliento delante del Señor, para que todos nosotros sepamos a dónde vamos, a dónde debemos llegar. Hay un cielo reservado para los que esperan en el Señor. Tenemos promesas del parte del Señor. El Señor vendrá. Y si nosotros morimos incluso antes de que el Señor venga, valdrá la pena vivir una vida delante de Él como Él nos ha demandado. Cuando lleguemos a su presencia, y si el Señor permite así y nosotros podamos ser hallados en gracia delante de sus ojos, vamos a decir, como dice esa alabanza, valió la pena vivir así. Valió la pena vivir así. Y, y seremos, si el Señor así nos lo permite, seremos vencedores en el Señor. Y mi hermano, entonces ese es mi deseo hoy día, es alentarles a que continuemos en esta carrera
continuemos en perseverando en el Señor a pesar de los tiempos, a pesar de las circunstancias. Como que decía Jimena al principio de la reunión, nuestra alegría no depende de las circunstancias, sino que nuestra alegría es el Señor Jesucristo. Nuestra alegría es agradar el corazón del Señor. Esa debe ser nuestra alegría. Y como las aquellas vírgenes prudentes que llenaron sus vasijas, que así nosotros podamos mantenernos alentándonos y llenando las vasijas, nuestras vasijas también, y ayudando a que todos los demás también tengan eh, sus vasijas llenas. Como decía ahí una parte de lo que acabamos de leer de la parte de Pedro, decía que el Señor demora porque Él quiere que nadie se pierda. Entonces, el Señor en su paciencia, eh, el Señor está tardando un poco más su venida. Como recuerdo, no sé si recuerdan algo en cuanto a la misericordia del Señor, que compartimos el año pasado cuando estábamos en el local aún, que cuando vino el diluvio, había una promesa sobre Matusalén. Ustedes saben que Matusalén era el hombre que más vivió en la tierra, que vivió creo que son 969 años, si no me equivoco. Y había una promesa por sobre Matusalén porque su nombre significaba, eh, cuando éste muera, vendrá el juicio. No estoy seguro, no me acuerdo perfectamente eh, cuál era el significado, pero me parece que era, cuando él muera, vendrá. ¿Y qué era lo que vendrá? El diluvio. Entonces, como era por la misericordia del Señor, Él extendió los días de Matusalén tanto, tanto para que no viniera tan luego, porque el Señor estaba aplazando su misericordia en cuanto al diluvio. Así hoy día también puede que el Señor tarde en venir, puede que el Señor demore un poco en venir, mejor dicho. Pero nosotros no vivamos así como que el Señor va a tardar, sino que vivamos como que el Señor ya viene, como que el Señor ya está a las puertas. Y así es, hermano, el Señor ya está a las puertas. Y alentémonos así diciendo, el Señor viene, el Señor viene. El Señor ya viene por su iglesia, el Señor ya viene por su amada, el Señor ya viene a consumar su obra con su iglesia. Ya viene a consumar la obra con su iglesia. Eh, y bendito sea el Señor. Y mis hermanos, el Señor les bendiga mucho. Gracias al Señor por este tiempo que podemos tener delante de Él. Vamos a orar para terminar la palabra, para dejar esta palabra en manos del Señor. Amén. Señor, nosotros vamos delante de ti como un cuerpo, como hermanos en paz, eh, rogándote, Señor, en este momento que tú puedas atesorar esta palabra en nosotros, que podamos, Señor, tener una vida en tu presencia de forma fiel, así como el profeta que decía que ellos vivían en tu presencia, Señor. Así nosotros queremos vivir en tu presencia. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, que tú enviaste, Padre, al Señor Jesucristo a morir por nosotros. Y nosotros no queremos dejar ese sacrificio como algo vano, Señor. Queremos atesorar su sangre, Señor. Y por eso queremos vivir dignamente delante de ti. Y te rogamos, Señor, hoy día, te pedimos perdón. Oh, Señor, te pedimos perdón por nuestros malos caminos, por por nuestras tinieblas, por nuestras sombras, Señor, por las cosas que hemos hecho a espaldas de ti, por las cosas que hemos hecho pensando que nadie nos ve. Oh, Señor, y te rogamos, Señor, que tú traigas esa certeza a nuestras vidas, Señor, de que tú siempre estás con nosotros, tú estás en todo momento. Tú nos puedes rescatar, Señor, de esas tinieblas, tú nos puedes rescatar y traer a la luz. Y para eso viniste, Señor, para rescatarnos, Señor, de todas esas tinieblas y traernos a la luz, Señor. Señor, hoy día yo te ruego por todos mis hermanos que estén luchando en este día, Señor, con cosas, Señor, que puedan tener en sus vidas, Señor. Guarda, Señor, a mis hermanos, bendice sus vidas y sé, Señor, tú esa esperanza en sus vidas, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú vendrás, Señor, y anhelamos el día en que tú te manifiestas a este mundo, Señor, y tú vengas, Señor, en las nubes. Oh, Señor, queremos, Señor, rogarte esto, y sabemos que nuestras fuerzas no están, Señor, en el hacer el bien,
pero te rogamos, Señor, que tú puedas, Señor, darnos las fuerzas que necesitamos. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas tú, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Ujú. Doy gracias al Señor por este momento y, y también, bueno, mando un abrazo desde acá y también quería aprovechar de pedirle la oración porque como ustedes sabrán, Macarena ya está a punto de dar a luz y es muy probable que entre el viernes y el lunes nazca nuestra tercera hija. Y quería pedirles también que estuvieran en oración en ese sentido. Y bueno, y eso más. Muchas gracias, hermano. El Señor les bendiga mucho. Amén.